Bienvenidos a Historias Políticas. Antes de revelar la operación de infiltración más peligrosa en la historia de El Salvador, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy. Y si has seguido esta serie, dale al botón de suscripción, porque este episodio mostrará hasta dónde puede llegar un líder decidido a liberar a su pueblo. La misión imposible era marzo de 2021, y Nayib Bukele enfrentaba el desafío más grande de su presidencia, MS-13. La pandilla más violenta y organizada de Centroamérica controlaba territorios enteros de El Salvador como si fueran estados independientes. No eran simples delincuentes de barrio, eran una organización criminal transnacional con más de 70.000 miembros en todo el mundo. Durante décadas, MS-13 había sido intocable. Gobiernos anteriores habían intentado negociar con ellos, otros habían declarado guerra abierta, pero ninguna estrategia había funcionado. La pandilla siempre estaba un paso adelante, siempre sabía cuándo venían los operativos, siempre tenía infiltrados en las fuerzas de seguridad. Bukele sabía que para derrotar a MS-13 necesitaba algo que ningún presidente anterior había tenido: información desde adentro. Necesitaba conocer sus planes, sus estructuras, sus puntos débiles, pero para eso alguien tendría que hacer lo impensable: infiltrarse en MS-13. La idea era tan peligrosa que cuando Bukele la propuso en una reunión secreta con sus asesores de seguridad, todos guardaron silencio. El director de inteligencia, Carlos Mendoza, fue el primero en hablar. «Señor presidente, es una misión suicida. MS-13 mata a cualquiera que sospechen que es infiltrado. No solo lo matan, lo torturan durante días». Pero Bukele ya había tomado la decisión. «Carlos, durante años hemos peleado contra MS-13 a ciegas. Sabemos lo que hacen después de que lo hacen. Necesitamos saber lo que van a hacer antes de que lo hagan». El agente perfecto. Encontrar al agente correcto para infiltrarse en MS-13 era casi imposible. No podía ser alguien conocido por las autoridades, no podía tener antecedentes en fuerzas de seguridad, y tenía que ser creíble como pandillero. Además, necesitaba la disciplina mental para mantener su identidad secreta bajo presión extrema. Después de semanas de búsqueda, encontraron al candidato perfecto, Alejandro el Flaco Morales, de 28 años. Alejandro había crecido en Soyapango, uno de los territorios controlados por MS-13, pero había logrado salir del país con una beca de estudios, tenía una licenciatura en criminología y hablaba perfectamente el argot de las pandillas. Lo más importante era su motivación personal. MS-13 había asesinado a su hermano menor 3 años antes por negarse a unirse a la pandilla. Alejandro quería venganza, pero también quería justicia para todas las familias que habían sufrido como la suya. El entrenamiento de Alejandro duró 6 meses. Tuvo que aprender no solo a actuar como pandillero, sino a pensar como uno. Estudió la historia de MS-13, memorizó sus códigos, sus rituales, su jerarquía, practicó técnicas de supervivencia, manejo de armas y, lo más importante, cómo mantener la calma bajo tortura. Bukele personalmente supervisó partes del entrenamiento. «Alejandro», le dijo en una de sus sesiones, «vas a entrar en el infierno, pero recuerda por qué lo haces, por cada niño que MS-13 ha reclutado a la fuerza, por cada familia que han destruido, por cada madre que llora a sus hijos». La infiltración. En septiembre de 2021, Alejandro regresó a Soyapango. Oficialmente, era un deportado de Estados Unidos que buscaba trabajo y protección. Su historia de cobertura era perfecta. Había estado preso en Los Ángeles por tráfico de drogas y había sido deportado después de cumplir su sentencia. Los primeros días fueron los más peligrosos. MS-13 no confiaba en nadie nuevo, especialmente en alguien que venía de Estados Unidos. Lo sometieron a interrogatorios brutales, verificaron su historia con contactos en Los Ángeles y lo pusieron a prueba con tareas cada vez más peligrosas. Alejandro superó cada prueba. Su conocimiento del argot callejero era perfecto, sus referencias eran verificables y su motivación parecía genuina. Después de 2 semanas, fue aceptado como colaborador de MS-13 en Soyapango. Pero ser aceptado era solo el primer paso.
Para acceder a información realmente valiosa, Alejandro necesitaba ganarse la confianza de los líderes locales. Eso significaba participar en actividades criminales reales, arriesgar su vida diariamente y mantener su identidad secreta incluso cuando presenciaba atrocidades. El primer crimen en el que participó Alejandro fue la extorsión a un comerciante local. Tuvo que amenazar a un hombre inocente, sabiendo que si no lo hacía de manera convincente, sospecharían de él. Esa noche Alejandro contactó a Bukele a través de un teléfono encriptado. «Presidente, no sé si puedo seguir haciendo esto». La respuesta de Bukele fue firme pero comprensiva. «Alejandro, cada día que pases ahí adentro nos acerca más a liberar a El Salvador de MS-13. Eres un héroe, aunque nadie pueda saberlo todavía». Ascendiendo en la jerarquía, después de 3 meses, Alejandro había demostrado su valor para MS-13. Era inteligente, confiable y tenía habilidades que la pandilla necesitaba. Su educación universitaria le permitía manejar las finanzas del grupo local mejor que cualquiera de los líderes anteriores. Poco a poco comenzó a acceder a información más sensible. Aprendió sobre las rutas de tráfico de drogas que MS-13 usaba para mover cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos a través de El Salvador. Descubrió las ubicaciones de casas de seguridad donde la pandilla escondía armas y dinero, pero la información más valiosa era sobre la estructura de liderazgo. MS-13 operaba como una corporación criminal, con líderes nacionales que dirigían las operaciones desde la cárcel, líderes regionales que coordinaban territorios, y líderes locales que manejaban las operaciones diarias. Alejandro descubrió que los verdaderos líderes de MS-13 no eran quienes las autoridades pensaban. Había una estructura paralela de poder que operaba desde las sombras, coordinando no solo actividades criminales, sino también infiltración en instituciones gubernamentales. En enero de 2022, Alejandro fue invitado a una reunión de líderes regionales en una finca cerca de La Libertad. Era la oportunidad que habían estado esperando, acceso directo a los cerebros de MS-13 en El Salvador. Los secretos más oscuros, la reunión en La Libertad reveló secretos que ni siquiera Bukele había imaginado. MS-13 no era solo una pandilla criminal, era una organización que aspiraba a controlar políticamente el país. Tenían planes para infiltrar elecciones, comprar funcionarios gubernamentales y eventualmente establecer territorios donde ellos fueran la única autoridad. Durante la reunión, Alejandro escuchó al líder regional, conocido como El Diablo, explicar su visión para El Salvador. «En 5 años, nosotros vamos a ser el gobierno real de este país. Bukele puede tener el título, pero nosotros vamos a tener el poder». Los planes eran específicos y aterradores. MS-13 había estado preparando una campaña de terror coordinada para las elecciones de 2020. Iban a secuestrar candidatos opositores, asesinar líderes comunitarios que apoyaran a Bukele y crear tanto caos que las elecciones tendrían que ser suspendidas. Pero el secreto más impactante era sobre corrupción gubernamental. MS-13 tenía infiltrados en la Policía Nacional, en el sistema judicial e incluso en el propio gobierno. Tenían una lista de funcionarios que recibían pagos mensuales a cambio de información y protección. Alejandro memorizó cada detalle, cada nombre, cada plan. Esa noche, en un mensaje encriptado a Bukele, escribió: «Presidente, es peor de lo que pensábamos. No están planeando solo resistir su gobierno, están planeando reemplazarlo». La operación secreta. Con la información proporcionada por Alejandro, Bukele comenzó a planear la operación más compleja en la historia de El Salvador. No podía simplemente arrestar a los líderes de MS-13, tenía que desmantelar toda su estructura, eliminar su capacidad de regenerarse y hacerlo sin que se dieran cuenta de que tenía un infiltrado. La operación se llamó Tsunami y involucró a más de 10.000 efectivos de seguridad coordinando ataques simultáneos en 2.000 ubicaciones diferentes. Pero el elemento más importante era el timing. Tenían que actuar antes de que MS-13 ejecutara sus planes para las elecciones. Alejandro siguió proporcionando información en tiempo real sobre los movimientos de los líderes de MS-13. Cuando el Diablo planeaba moverse de una casa de seguridad a otra, Alejandro lo reportaba. Cuando había reuniones importantes, Alejandro proporcionaba las ubicaciones exactas, pero mantener su identidad secreta se estaba volviendo cada vez más difícil.
Algunos miembros de MS-13 comenzaron a sospechar que había un infiltrado en la organización. Empezaron a hacer preguntas más específicas, a verificar historias con más detalle, a poner a prueba la lealtad de manera más extrema. En febrero de 2022, Alejandro fue sometido a una prueba de lealtad que casi termina su misión. Tenía que participar en el asesinato de un supuesto infiltrado de la policía. El problema era que la víctima era realmente un infiltrado de la policía, alguien que había estado trabajando para las autoridades durante meses. Alejandro se encontró en una posición imposible. Si no participaba en el asesinato, sospecharían de él. Si participaba, un compañero agente moriría. En el último momento, encontró una manera de alertar a las autoridades sin comprometer su identidad, pero el incidente le demostró lo peligrosa que se había vuelto su situación. El momento de la verdad. En marzo de 2022, Alejandro descubrió que MS-13 había puesto fecha a su golpe contra el gobierno de Bukele. El 15 de abril de 2022, iban a ejecutar asesinatos coordinados, secuestros masivos y ataques terroristas diseñados para crear tanto caos que el gobierno sería incapaz de funcionar. La información llegó a Bukele con menos de un mes de anticipación. Era el momento de actuar. La operación Tsunami se ejecutó el 27 de marzo de 2022, a las 4:00 am. En cuestión de horas, más de 9.000 miembros de MS-13 fueron arrestados en operativos simultáneos en todo el país. Las casas de seguridad fueron allanadas, las armas fueron confiscadas y los líderes más importantes fueron capturados. Pero lo más importante era que Alejandro había logrado salir ileso. En el caos de los arrestos masivos, fue arrestado junto con otros miembros de MS-13, pero fue discretamente liberado horas después y llevado a una ubicación segura. El final de una era. Los resultados de la operación Tsunami fueron inmediatos y dramáticos. MS-13, que había controlado territorios de El Salvador durante décadas, vio su estructura completamente desmantelada en un solo día. Sin sus líderes, sin sus recursos, sin su coordinación, la pandilla colapsó como organización funcional. Pero Bukele sabía que la victoria no era solo por la operación militar. Era por la información que Alejandro había proporcionado durante meses de trabajo encubierto. Cada arrestado, cada casa de seguridad descubierta, cada plan frustrado había sido posible gracias al valor de un hombre que había arriesgado su vida infiltrándose en el corazón de MS-13. Una semana después de la operación, Bukele se reunió privadamente con Alejandro. «Has hecho algo que ningún salvadoreño había hecho antes», le dijo. «Entraste al infierno y regresaste con la información que necesitábamos para liberar a nuestro país». Alejandro, todavía procesando todo lo que había vivido, respondió: «Presidente, lo hice por mi hermano, por todas las víctimas de MS-13, pero también lo hice porque creí en su visión de un El Salvador libre». El legado. La infiltración de Alejandro en MS-13 se convirtió en una de las operaciones de inteligencia más exitosas en la historia de América Latina. No solo proporcionó la información necesaria para desmantelar MS-13, sino que también demostró que ninguna organización criminal, sin importar cuán poderosa o violenta, era invencible. Meses después, cuando los niveles de violencia en El Salvador habían caído a mínimos históricos, cuando las familias podían caminar por las calles sin miedo, cuando los niños podían ir a la escuela sin ser reclutados por pandillas, Bukele reflexionó sobre el costo de esa victoria. Un hombre había arriesgado todo, su vida, su cordura, su humanidad, para hacer posible esa transformación. Alejandro Morales nunca recibiría reconocimiento público por su hazaña, nunca sería celebrado como un héroe nacional, pero él había sido el instrumento de la liberación de El Salvador. La operación demostró que cuando un líder tiene la visión y el valor para intentar lo imposible, cuando encuentra personas dispuestas a sacrificar todo por una causa mayor, incluso los enemigos más poderosos pueden ser derrotados. MS-13 había creído que eran invencibles, que ningún gobierno podría penetrar sus secretos o desmantelar su organización, pero no habían contado con la determinación de Nayib Bukele y el valor extraordinario de Alejandro Morales. El Salvador estaba libre,
y la historia recordaría que esa libertad había sido ganada no solo con fuerza militar, sino con la inteligencia y el sacrificio de un hombre que había estado dispuesto a caminar entre los demonios para salvar a su país.